Tras la noticia, Todos los hechos tienen causa y efectos, y si el río suena, en la agenda política y social, te contamos por qué, junto a notables personajes del Chile actual. Una entrevista conducida por la periodista Carolina Díaz Soler. Profesor de castellano, político chileno, militante de Revolución Democrática. Participó activamente en la elaboración del programa de gobierno del presidente Boric y desde que este asumió, lideró el Ministerio de Educación como ministro del Mineduc por casi 17 meses, o 17 meses y un poquito más de días. Me refiero a Marco Antonio Ávila, nuestro gran entrevistado del día de hoy, con quien conversaremos, por supuesto, de educación, pero no solo de eso, también del futuro del Frente Amplio, del proyecto progresista de Revolución Democrática y de algunos otros temas contingentes. ¿Cómo estás, Marco Antonio? Muchas gracias por aceptar la invitación a Fundación Chile 21 y a Si el río suena, que es el nombre de este segmento de este programa. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy felices de que nos acompañes y la verdad es que me gustaría partir estos 21 minutos de conversación haciéndote una pregunta contingente. ¿Qué te pareció la declaración o compromiso de la derecha de Chile Vamos frente a la conmemoración de los 50 años del golpe y su emplazamiento también al presidente de tener un espíritu y un tono más convocante frente a esta fecha? Bueno, yo advierto en la derecha un lamentable retroceso en torno a lo que este mismo sector político había avanzado en otras conmemoraciones, ¿no?, del golpe de Estado. Es lamentable que el ejercicio de reflexión en torno a la no repetición, ¿no?, sea solo considerando las violaciones de los derechos humanos sin tampoco hacer, ¿no es cierto?, esta reflexión más profunda respecto de las condiciones que llevaron al golpe de Estado. La primera violación a los derechos humanos en dictadura es el propio bombardeo de La Moneda y de ahí en más todo lo que significó el mismo 11 y bueno, los 17 años posteriores de represión, tortura y muerte. Sí. Me gustaría que entráramos en materia de educación. Sabemos todos, ¿no?, que fue muy importante para el presidente Boric el tema de la educación. Su trayectoria comienza con esa lucha política de alguna manera. Por lo tanto, hubo un gran esfuerzo por potenciar dentro del programa programa en el que tú participaste en su desarrollo. ¿Cuáles dirías tú fueron los principales hitos y avances que bajo tu gestión tuvo el Ministerio de Educación en estos 17 meses que lo lideraste, digamos? Yo diría que fundamentalmente lo que yo llamo poner el sistema educativo de pie, ¿no?, posterior a la pandemia, porque lo que sucede, ¿no es cierto?, con el tiempo de pandemia es que se profundizan una serie de dificultades que el sistema educativo ya traía, por ejemplo, la evaluación docente, el desarrollo de la infraestructura, el apoyo, ¿no es cierto?, al profesorado para poder recuperar los aprendizajes perdidos. Yo diría que hicimos muchos avances en eso. A mí me correspondió liderar este gran fondo de infraestructura que nos permitió casi invertir 60.000 millones de pesos, ¿no es cierto?, durante el año 2022, dejar abierto el concurso para el año 23, el proyecto de ley que ayer se votó ya en la sala del Senado, que permite tener un solo sistema de evaluación docente, y yo diría lo central, la política de reactivación educativa, que tiene muchos componentes. Quizá uno de los más importantes y más ciudadanos, ¿no?, es el de los más de 20.000 tutores, ¿no?, que son adultos, adultas, personas, ¿no es cierto?, de todos los lugares del país que han puesto a disposición su voluntad, su tiempo para acompañar a niños y niñas de primero a cuarto básico que, por ejemplo, no tienen concluido su proceso de lectoescritura. Fíjate que una de las cosas o de las temáticas bien importantes para Fundación Chile 21 tiene que ver con el conflicto, la crisis social y la violencia, ¿no? Y hemos visto en el último tiempo también cómo eso se ha manifestado fuertemente en los establecimientos educacionales. Desde tu perspectiva y habiendo estado dentro del ministerio, ese que es un problema real hoy en la educación en Chile, ¿es posible solucionarlo solo con las voluntades y las posibilidades que tiene el Ministerio de Educación o responde a algo mucho más estructural y por lo tanto se necesitan otro tipo de voluntades? Yo primero encuadraría, ¿no es cierto?, estas situaciones de violencia, ¿no? Hay una violencia que uno podría llamar, en comillas, política, que es la que se produce
muchas veces en estos los llamados liceos emblemáticos, que generalmente tienen una motivación que es de carácter política, ¿no? Y que probablemente está vinculado con movimientos anarquistas o movimientos que de alguna forma están en desacuerdo con la manera en que se lleva adelante, no sé, la política curricular o el desarrollo de una educación no sexista. Luego está, yo diría, la violencia más, por decirlo de alguna manera, de marginalidad, que se incorpora al sistema educativo, ¿no? Estamos hablando de probablemente jóvenes que no necesariamente tienen una motivación importante para asistir a la escuela, ¿no? La escuela es un espacio, ¿no es cierto?, en donde concurren diariamente, pero no necesariamente están pensando en que la escuela es un espacio que va a transformar sus vidas o que les va a permitir seguir estudios o que va a mejorar sus condiciones. Y yo diría que hay otra, más que violencia, un mal clima, que es el que está asociado, ¿no es cierto?, a estas peleas que uno ve muchas veces entre los muchachos, que no necesariamente implican armas, ni mucho menos, sino que fundamentalmente maneras en que se resuelven los conflictos. Yo diría que la pandemia, más la violencia estructural de la sociedad, se metió dentro de la escuela. Yo creo que nos demoramos muchísimo. En Chile pasó algo bien extraño y que yo creo que se demoraba bastante. La escuela seguía siendo una especie de espacio inmaculado donde pareciera que las violencias, ¿no?, que están en los barrios, el narcotráfico, la delincuencia, muchas de esas, ¿no?, incluso la violencia más, voy a decir así, como método de solución de los conflictos, ¿no?, o mal método, entra a la escuela y los adultos que estamos ahí, que somos profesores y profesoras, ¿no es cierto?, educadoras de párvulos, nos encontramos muchas veces sin herramientas para poder hacer la mediación de ese conflicto. Y yo creo que en eso ha estado el Ministerio de Educación y va a estar quizás los próximos años, ¿no?, y quizás décadas, trabajando la manera en que entregamos recursos y herramientas para que niños, niñas y jóvenes puedan resolver sus conflictos. Esto tiene un componente ciudadano muy importante. Al final es una base también de la construcción de la democracia. La convivencia es un componente también y es una competencia ciudadana. Mira, hago un link interesante ahí porque justamente esa perspectiva de sentar las bases, ¿no?, para una convivencia ciudadana es algo que está muy presente en la gestión del Ministerio de Educación, pero se siente que hay una patita coja, ¿no?, desde del otro lado. ¿Cuál dirías tú son las otras organizaciones, los otros elementos del Estado, de la sociedad civil incluso, que debieran afianzar su compromiso para que estos elementos de convivencia ciudadana que están promovidos en el aula por el Ministerio de Educación tengan un asidero más fuerte en otros aspectos de la sociedad y de lo que también depende el éxito de la educación en el país? Sí, yo diría que eso está directamente relacionado con la crisis de la autoridad. Ahí tenemos una serie de investigaciones muy interesantes, ¿no? Katia Araujo lo ha venido señalando hace muchos años ya, respecto de cómo ha hecho crisis la autoridad en términos de cómo se entendía al adulto como referente de esos estudiantes. Esa crisis de autoridad se da en las casas naturales, no sé, en cualquier clase social, en donde parece que los padres no necesariamente tienen una influencia directa sobre su hijo por la manera en que se relacionan, y claramente eso también va a darse, ¿no?, de manera muy concreta dentro de los establecimientos, ¿no? Este profesor que parece que ya no es un referente, que no le importa muchas veces a los niños. Yo diría que nuestra patita coja como sociedad es volver al rol de la autoridad, que no significa autoritarismo, ni tampoco significa relaciones verticales, sino que más bien dejar muy en claro cuáles son las funciones que socialmente cada uno de nosotros cumple, ¿no? Eso es también un componente importante del desarrollo de una ciudadanía sana, ¿no?, diríamos, ¿no?, que se relaciona con otro, entendiendo cuáles son los roles que cada uno tiene. Sí. Ahora, atendiendo, Marco Antonio, el tema de las brechas en el sistema educacional chileno, que según entiendo, cerca del 37% está asociado, ¿cierto?, a establecimientos de educación estatal o municipal, ¿no? La ley de municipalización, me cuesta decir eso, ¿no? El proyecto, ¿no?, que ustedes presentaron, ¿sigue siendo, sientes tú, una prioridad para el gobierno y hay alguna posibilidad real de que eso se pueda concretar y se pueda avanzar en esa dirección de aquí al término del periodo? A ver, yo creo que ahí hay un gran desafío y es fundamentalmente primero, colocar todo el recurso humano, las capacidades, las competencias para tener mejores directores y directoras de servicios locales de educación pública, ¿no? Esto no necesariamente fue una política que estuvo muy acompañada en el periodo anterior. Una de las críticas que yo hice muy claramente era que parecía ser una reforma importante, estructural, medular, pero en la que el gobierno probablemente no se vinculó estrechamente, ¿no? Y eso, desde mi explicación, siempre fue que la derecha en general no estaba muy contento con ese proceso, ¿no? De convertir las escuelas municipales o los municipios en distritos escolares con una gestión más directa desde el Estado.
Y yo creo que eso se tiene que traducir también en la asignación de mayores recursos, es decir, competencia, mayor participación del Ministerio de Educación, también en la Dirección de Educación Pública y la gestión que hace cada uno de estos directivos locales. Y por último, la asignación de mayores recursos, ¿no? El modelo de financiamiento, eso yo lo dije siendo ministro, así que lo puedo decir siempre, ¿no? El modelo de financiamiento de la educación en Chile, este modelo que responde a una lógica subsidiaria, que es el pago por asistencia, ya llegó a su fin. O sea, eso no puede seguir sosteniéndose. Es de verdad que ningún proyecto necesariamente que quiera ser sólido, ¿no? Y dar una continuidad, no solo en el gasto operativo, sino también en la incorporación de innovación educativa, puede ser por una subvención por asistencia. Perfecto. Marco Antonio, quiero que abramos un poco la cancha y vayamos al tema más contingente, tal vez más político, ¿no? Me gustaría que desmenuzáramos algo que esbozaste en tu respuesta inicial, ¿no? Sobre la actitud que ha tenido la derecha política en el gobierno del presidente Boric y sus constantes ataques personales a estas alturas, ¿no? Y bastante extremos respecto al gobierno, más allá del rol que típicamente le toca a quien cumple la posición de oposición, valga la redundancia, ¿no? Tú fuiste víctima de esos ataques, el exministro Giorgio Jackson también, el propio presidente. ¿Te parece que esa es una actitud deliberada de la derecha en nuestro país en este minuto? ¿Es una forma de estar relacionándose políticamente, sobre todo en el marco de este gobierno? Yo haría una distinción ahí. Por ejemplo, yo tuve una muy buena relación con alcaldes de todos los signos políticos, ¿no? Por lo tanto, no podría decir que los alcaldes de la derecha tenían una particular disposición respecto, por ejemplo, de la gestión que yo hacía en el ministerio. Eso es muy distinto, ¿no es cierto?, a la representación de los parlamentarios, en donde sí, efectivamente, yo creo que hemos visto la presidenta Bachelet lo decía, un ambiente tóxico, lo decía estos días, ¿no? Y probablemente es cierto, hay un nivel de toxicidad y de argumentos que no son los que uno esperaría en la política, ¿no? Por ejemplo, al inmiscuirse en las vidas personales de cada uno, ¿no es cierto?, de quienes estamos en la política. Eso no responde necesariamente a un interés público, ¿no? Sino más bien a una manera de entender que con esto se hace daño, ¿no?, a la gestión que se está realizando. El presidente ha sido víctima también, ¿no es cierto?, de estas conjuntos, ¿no es cierto?, no solo, yo diría, de ataques personales, sino de mala disposición, de sentarse a la mesa para hablar de seguridad, de economía, de pensiones, de reforma tributaria, pacto fiscal. Y yo diría que uno esperaría, ¿no?, que todos quienes están en la política piensen más bien en el bien común. ¿Y a qué crees tú que responde esta nueva actitud? Porque en el último tiempo ya nos habíamos acostumbrado de alguna manera a una derecha más dialogante, más democrática, y pareciera que estamos retrocediendo, ¿no? Yo diría que eso tiene relación con los cambios que se quieren empujar, ¿no? Estamos en la conmemoración de los 50 años y cuando uno revisa, ¿no es cierto?, los archivos históricos, mira los documentales que están hoy día y revisa la historia del mundo, ¿no? Cuando los gobiernos progresistas o cuando el progresismo quiere avanzar, claramente quien está al frente y que piensa más bien en los retrocesos pone muchos obstáculos y esos obstáculos van a tener distintos grados, ¿no? Hay algunos que son más profundos, más concienzudos, más académicos, con mayor fundamento y hay otros que son verdaderamente, ¿no es cierto?, de mucha toxicidad. Y tú, justamente planteando esto de la conmemoración de los 50 años, ¿qué opinión te merece el tema del relato, finalmente, de gobierno? Tú fuiste parte del gobierno, ahora estás afuera. ¿Cuál es tu visión respecto? ¿Perdimos el relato? ¿Lo mantenemos? ¿Qué te ha parecido? ¿Cómo se ha abordado finalmente los actos conmemorativos respecto a esta fecha? Mira, respecto al abordaje, bueno, estoy fuera, ¿no? Entonces no tengo muchos detalles respecto de las actividades conmemorativas de todos los días, conozco la agenda más general. Pero a mí me parece que el presidente hizo un muy buen ejercicio al poner en discusión, es riesgoso ciertamente, el gobierno de la Unidad Popular. Yo creo que siempre hicimos, ¿no es cierto?, como unas miradas hacia adelante. Todos los presidentes hicieron a los 30, a los 40 años, hizo una mirada siempre como de futuro, que es lo que la no repetición. Pero esa no repetición es bien interesante cuando está vinculada también al análisis del periodo previo, ¿no? Yo ahora estoy terminando de leer el libro de Camilo Escalona y me parece muy interesante la mirada que tiene respecto de cómo hace el relato de la Unidad Popular y de cómo el conjunto, ¿no es cierto?, de no solo la intervención norteamericana, ¿no?, o de Estados Unidos, sino que también de la propia oligarquía no permitió que avanzara, ¿no?, un proyecto de transformación.
Yo creo que hay algo de eso también en el propio gobierno hoy día y cada vez que hay un gobierno progresista. A mí me tocó estar en el gobierno, el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, y cuando empujábamos, ¿no es cierto?, la ley de inclusión o cualquiera de estos cambios, también había una reticencia permanente y se señalaba que poco menos que el mundo se iba a acabar, ¿no? Totalmente. Oye, y hablemos un poquito más de la coalición, ¿no? Recién, antes, para que sepa la gente, todavía cuando no estábamos ahí al aire, hablábamos de esta consolidación del progresismo, del camino del Frente Amplio. Y hablemos, pues, ¿es a tu juicio una buena decisión el estar pensando en unificar el Frente Amplio en un partido único? Sí, a mí me parece una buena decisión. Yo he sido uno de los militantes de Revolución Democrática que lo planteó desde el minuto uno. Yo estuve en el cumpleaños de Convergencia Social cuando el presidente hace esta invitación. Me pareció de todo lógico, no por una cuestión meramente electoral, sino porque además yo diría que nuestras agendas no son muy distintas. Nos permite vernos más fortalecidos, tener mucha más representación. Pero además yo creo que esto tiene que seguirse ampliando, ¿no? No solo es el Frente Amplio, sino que yo creo que tenemos que hacer alianzas, ¿no?, con quienes tenemos o levantamos y defendemos las banderas del progresismo. Y eso ¿El Partido Comunista, por ejemplo? Sí, y yo diría, por ejemplo, también el Partido Socialista, la tradición, mi partido tiene una tradición, un tronco similar, ¿no es cierto? Buscamos, ¿no?, la implementación de un socialismo moderno que le permita, ¿no es cierto?, a los ciudadanos y ciudadanas por fin, ojalá tener, ¿no es cierto?, derechos sociales garantizados, un Estado robusto, un respeto irrestricto por los derechos humanos, un modelo de desarrollo, ¿no?, un modelo económico que permita el desarrollismo, pero conservando, ¿no es cierto?, valorando el medio ambiente. Todas esas son banderas del progresismo que la podemos empujar entre más partidos, no solo Revolución Democrática, que es el mío, no solo el Frente Amplio, sino también otros partidos. Oye, y a la luz de todos los últimos acontecimientos, ¿en qué posición, en qué situación está Revolución Democrática hoy en día? ¿Cómo evalúas tú todo esto que ha tenido que atravesar tras el caso Convenios? ¿Es un partido debilitado, sientes tú, o está en pleno proceso de reinvención, como el ave fénix? Pues yo creo que sí, ciertamente está debilitado, pero eso le sucede a muchos partidos a lo largo de su historia, ¿no? Que decir, por ejemplo, el Partido Socialista, piensa tú cómo quedó después, ¿no es cierto?, de la dictadura y de lo que significó, ¿no es cierto?, la persecución de sus líderes. La nuestra es una situación excepcional, obviamente, no es un partido que haya nacido para defraudar al Estado, ni mucho menos. Probablemente en la medida en que tengamos muchos mayores controles, ¿no?, de quienes ingresan, de quienes están en la actividad política y son representantes del partido, y también el Estado cuente con muchos mejores filtros, ¿no?, para pensar en cómo se invierten los recursos del Estado, claramente que eso va a ser una situación superada. Ahora prontamente va a haber elecciones, así que vamos a estar todos votando, ¿no es cierto?, por la nueva directiva, que entendemos que va a ayudarnos a transitar a ese partido único que esperamos todos. Marco Antonio, ¿te gustaría tomar una posición de liderazgo en Revolución Democrática? Yo la verdad es que ya decidí que esa no va a ser ahora mi motivación. Yo estuve disponible, pero siempre dije que tenía que ser un candidato del consenso y probablemente hoy día no soy ese candidato de consenso de las distintas facciones al interior del partido. Pero todo bien con eso, hoy día estamos disponibles para apoyar a quien esté liderando, ¿no es cierto?, al partido. Oye, y en relación a la posición de Revolución Democrática dentro del gobierno, ¿sientes que ha quedado debilitado después con la salida tuya, la salida del ministro Jackson, la poca representación que hay, al menos a nivel de ministerio? Se lee así, se lee así. Yo la verdad es que no tengo la tesis del castigo en ningún caso. Eso responde a mi conversación personal y privada con el presidente, por lo tanto yo no creo que sea esa tesis total, ¿no?, respecto de un castigo. Pero claramente nos hemos visto y estamos debilitados frente a la representación en el gobierno. Cuéntanos finalmente, para ir cerrando, Marco Antonio, ¿en qué estás y cuáles son tus proyectos para seguir contribuyendo al proyecto político del progresismo de aquí en adelante? Bueno, estoy descansando hoy día, pero estoy bien preocupado hoy día como de las actividades de la conmemoración. Yo en el gobierno de la presidenta Bachelet estuve a cargo de la implementación de la ley 20.911, que es la que crea el Plan de Formación Ciudadana. Mis temas son ciudadanía, derechos humanos, ¿no es cierto?, memoria, patrimonio, parte de eso es lo que yo he trabajado. Y estoy pensando que probablemente esa va a ser un área que a mí me va a interesar mucho seguir. Oye, a propósito de eso, perdón, muy brevemente, ¿qué te ha parecido? Sentimos a veces un poco de afuera, ¿no?, que el Ministerio de Educación ha estado un poco alejado también de justamente este tema ciudadano, incluso para la conmemoración de los 50 años, ¿no? Nos hubiese gustado ver al Ministerio de Educación con un rol más preponderante. Hay un conjunto de actividades que quedaron diseñadas. Yo me imagino que el ministro actual las va a implementar, ¿no? Entre eso el reconocimiento de algunas personas que tuvieron participación
en defensa de derechos humanos durante la dictadura. Y yo justamente hoy día subí a mis redes, ¿no es cierto?, un material que se preparó, que son orientaciones curriculares para que profesores, profesoras, educadoras de párvulo, educadores en general, puedan trabajar a propósito de los objetivos que tiene el currículum nacional, la memoria, los derechos humanos, ¿no es cierto?, y especialmente yo diría que la recordación, importante, ¿no? No solo es una conmemoración, sino que también es la posibilidad de que los chicos y chicas, niños, niñas, puedan reflexionar en torno a cuál es la ciudadanía que tenemos que desarrollar para este siglo XXI. Marco Antonio, muchísimas gracias por la gentileza de acompañarnos. Nosotros nos encontramos en otra oportunidad con otro interesante invitado aquí en Si el río suena. Muchas gracias. Nos vemos. Aquí termina la conversación de hoy. Esperamos que nos acompañen en un próximo episodio de Si el río suena. programa producido y transmitido por Fundación Chile 21.